Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a resolver algunos problemas de electricidad. Acá en los primeros puntos tienen algunas actividades que son teóricas. Tienen que manejar un poco la teoría para responderlas. No vamos a analizar esto por ahora. Vamos a analizar mejor estos problemas que son un poquito más complicados. En realidad no tanto, porque en la mayoría de los casos es solamente despejar y reemplazar los datos, tener cuidado con las unidades y calcular. Empezamos por el punto número 6. El problema número 6 dice: se conecta una resistencia de 45 ohm a una pila de 9 volt. Calcular la intensidad de corriente que circula por el circuito. Primero vamos a sacar los datos. Muy importante eso. El primer dato que nos da es la resistencia. Vamos a poner R igual a 45 ohm. El siguiente dato es el voltaje, vamos a poner V igual a 9 volt, y nos está pidiendo la intensidad de corriente. Y este es un ejercicio en el cual, por los datos que tenemos, nos damos cuenta que necesitamos aplicar la ley de Ohm para resolver este problema. La ley de Ohm, para generalizar, dice que el voltaje es igual a I por R, intensidad de corriente por resistencia. De acá lo que vamos a hacer es despejar la intensidad de corriente. Vamos a tener que I es igual a R está multiplicando, va a pasar dividiendo. Así de fácil. ¿Sí? Es bueno hacer todos estos pasos para entender el procedimiento. Ahora sencillamente reemplazamos los datos y calculamos. Esto nos da 0,2 amperes. Entonces la intensidad de corriente que circula por este circuito es de 2 amperes. Seguimos con el punto número 7. Este punto dice calcular los valores de la resistencia de una bombilla, bueno, de un foco. Bombilla queda como, no sé, de 230 volts, sabiendo que al conectarla circula por ella una corriente de 0,20 amperes. El primer dato, la diferencia de potencial, es de 230 volts. Segundo dato, la intensidad de corriente, que es de 0,20 amperes. ¿Qué nos está pidiendo el problema? La resistencia, el valor de la resistencia. Nuevamente, ley de Ohm. Tenemos que la diferencia de potencial es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Despejamos la resistencia, tenemos que R es igual a I está molestando, como está multiplicando pasa dividiendo. Reemplazamos los datos, 230 volts dividido 0,20 amperes. Calculamos y el resultado da 1150 ohm. Pasamos al siguiente problema. El punto número 8 dice: por un circuito con una resistencia de 150 ohm circula una intensidad de 100 mA. Calcular el voltaje de la fuente de alimentación. Y ahí les dice qué tienen que hacer. Bueno, sacamos los datos como siempre. Tenemos que la resistencia es de 150 ohm, la intensidad de corriente es de 100 mA y nos está pidiendo la diferencia de potencial, el voltaje. Vamos a ver la ley de Ohm. Dice que la diferencia de potencial es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Bueno, acá podríamos reemplazar, pero hay un problema que tenemos que observar. El voltaje, tenemos que ver las unidades. La resistencia está perfecto, está en ohm, pero la intensidad de corriente está en miliamper y eso está mal. Tiene que estar en amper. Para pasar a amper tenemos que saber cuál es su equivalencia. ¿Qué quiere decir eso? Un amper a cuántos miliamper equivale. Tenemos que un amper es igual a 1000 miliamperes, ¿sí? Es igual que un metro igual a 1000 milímetros. Entonces, si queremos pasar acá, tenemos que multiplicar y dividir por una fracción, factor de conversión se llama. Abajo tenemos que colocar 1000 miliamperes y arriba 1 amper. ¿Por qué abajo 1000 miliamperes? Para que el miliamper se vaya con el miliamper y nos quede el resultado en amper. ¿Cuánto da esto? Esto da 0,1 amper. Una vez que tenemos ese dato, sí podemos reemplazar en la ley de Ohm 0,1 amper por 150 ohm. Vamos a ver cuánto da esto. El resultado es 15 volts. Perfecto. Pasamos al siguiente punto. El problema número 9 dice: ¿cuánto tiempo ha circulado una corriente habiendo transportado 2050 coulombios si su intensidad es de 2 amperios? Vamos a ver los datos. Tenemos la carga, que es de 2050 coulomb o coulombios, también se le suele decir. Hay muchos sinónimos de estas magnitudes físicas. Depende mucho del dialecto del país. Seguramente si ven algunos videos en internet van a encontrar diferentes terminologías.
Continuamos, tenemos la intensidad de corriente, que es igual a 2 amperios. Y por último nos está pidiendo el tiempo, por cuánto tiempo ha circulado esta corriente. Tenemos que utilizar una ecuación que relacione entonces tiempo, intensidad de corriente y carga. Tenemos una ecuación para eso y es la misma definición de intensidad de corriente. Tenemos que la intensidad de corriente es igual a la carga que transita por un conductor en un cierto tiempo. De acá entonces podemos despejar tiempo y tenemos que tiempo es igual a tiempo pasa multiplicando e I pasa dividiendo. Q queda donde está. Tenemos entonces que el tiempo es igual a la carga dividido la intensidad de corriente. Hay algo que tengo que explicarles y es que todas estas unidades que estamos manejando acá en Argentina y en la física que estamos viendo pertenecen a un sistema que se llama sistema internacional. Acá el tiempo, al hacer este cálculo, nos va a dar un resultado en segundos, porque segundos es la unidad de tiempo del sistema internacional. No le va a dar hora, ni días, ni nada, no, le va a dar segundos. Vamos a poner acá, reemplazamos los datos, tenemos 2050 Coulomb y debajo 2 Ampere, ¿sí? Entonces Coulomb dividido Ampere da segundos. Calculamos y el resultado da 1025 segundos. Entonces tenemos esta cantidad de carga que se están trasladando por un conductor en este tiempo. Y eso da 2 Ampere, la intensidad de corriente. Bueno, eso es todo, espero que haya quedado claro. Respondido a todas sus dudas. Si tienen alguna otra consulta, pueden hacerlo en la zona de comentarios. Saludos.